Buenas tardes, amigos y hermanos. Señor te bendiga, que la paz de Dios esté contigo. Quiero compartir contigo una poderosa palabra. Se encuentran en el libro de Efesios, capítulo 6 y verso 16. Dice la palabra de Dios así: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hoy quiero tocar el tema: ¿cuál es tu posición en medio de un mundo en crisis? Aleluya. Así que, ¿cuál es tu posición en medio de un mundo en crisis? Cuando hablamos de posición, estamos hablando de postura, estamos hablando de firmeza, gloria a Dios, de algo que tiene que estar bien plantado, algo que tiene que estar seguro. Y cuando hablamos de crisis, estamos hablando de necesidades, estamos hablando de escasez y de muchas cosas más. Pero que yo quiero traer en este hermoso día de hoy con esta reflexión de que cuál es tu posición en medio de un mundo en crisis. Aleluya. Y hoy en día pues estamos viviendo en medio de un mundo en crisis, donde hay una pandemia que ha arropado el mundo entero. Entonces tú te preguntarás, aleluya, ¿por qué viene este tema? Y tú vas a responder cuál es la posición tuya, hermano y hermanas, aleluya, tu posición en medio de esta situación, en medio de este momento. Gloria a Dios santo, aleluya. Por eso fue que Josué reunió al pueblo y Josué le dijo esta palabra: ustedes escojan a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Así que en medio de todo esto que está sucediendo y de todo esto que está pasando, yo creo que nosotros como iglesia debemos mantener una postura que firme, porque tenemos que estar firme en Dios. Una postura, aleluya, de mantenernos en ese mismo sentir todos como iglesia, en un mismo avivamiento. Nosotros como iglesia no podemos estar pensando cómo es que el otro viste, o cómo que el otro lo hace, o que yo soy más santo que tú y tú eres más carnal que yo. No, esto no se trata de eso. Esto se trata de cuál es la posición tuya en medio de lo que está sucediendo ahora. La posición mía, bendito Dios, es que mi zapata está puesta en Jesús. Está puesta en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Bendito Dios. Mi postura está puesta en Dios, y esa es la postura que debe de estar el cristiano en este tiempo de hoy, puesta en Dios, porque estamos viviendo en un tiempo donde el mundo está en crisis. Entonces, en medio de esta situación, la iglesia del Señor Jesucristo debemos de mantenernos unidos, debemos de mantenernos en oración y dándole palabra de fe y palabra de esperanza a todos aquellos que necesitan realmente la verdad de Dios, aquellos que necesitan la ayuda de Dios. No estamos en un tiempo de los religiosos, de querer ser más santo que otro, o de escondernos para mirar la falta de otro y después condenarlo o juzgarlo. No, ese no es el tema, ese no es el caso. Que nosotros como iglesia
debemos tener. Por eso es que viene ahí. ¿Cuál es tu posición en medio de un mundo en crisis? Hay crisis económica, hay diferentes crisis que están arropando el mundo, pero la que actualmente está acabando con el mundo es esta crisis de ahora del COVID-19, que es mundial, y esto ha provocado la economía mundialmente. Entonces, la posición de la iglesia del Señor, ¿cuál es? Aquí el apóstol Pablo dice: tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación. ¡Ay, santo, gloria! ¡Aleluya! El yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es la postura del creyente. Esa es la postura del siervo de Dios. Esa es la postura de la iglesia. Tomar el yelmo de la salvación, tomar la espada del Espíritu, tomar las palabras. Y esa palabra que está ahí, esa es la que nosotros en este tiempo, aún sobre lo que está pasando, tenemos que predicar esta palabra y decirle a la gente que todavía aún hay esperanza para ellos. Bendito Dios. Así que nosotros estamos para construir y ayudar a aquellas personas que tienen la necesidad de Dios, que actualmente están oscuros, que están ciegos, que no ven, y necesitan que nosotros llevemos la palabra de la luz, la palabra de vida, la palabra que le aclara la mente al ser humano, la palabra del mejor libro que hay en el mundo entero, que es la palabra de Dios. Y cuando el apóstol Pablo habla, tomando el escudo de la fe, esa es una de las posturas que nosotros debemos tener. Fíjense que en el tiempo de los romanos, ellos utilizaban un escudo aquí, para que cuando el enemigo le tire una flecha, pues esa flecha solamente le dé aquí, pero no pueda penetrar dentro del corazón, porque tenía un escudo. Ahora, con todos los dardos que el enemigo ha tirado mundialmente contra la iglesia del Señor Jesús, o contra las iglesias, bendito sea el nombre del Señor, pues la iglesia tiene que estar revestida del poder del Espíritu Santo. La iglesia tiene que estar revestida de fe. La iglesia tiene que tener ese escudo ahí, para que todos esos dardos que le están tirando a la iglesia, nosotros como iglesia podamos mantener con esa postura, soportar todos esos dardos que nos tiran a nosotros. ¿Y cómo vamos a hacer? Dice el apóstol Pablo aquí: a través de la fe en Cristo Jesús. Por eso el apóstol, oh gloria a Dios, aleluya, recalca esta palabra de que hay que tomar el yelmo de la salvación. Nosotros debemos de pensar siempre en nuestra salvación y también en la salvación de los demás. ¿Por qué digo en la salvación de los demás? Porque la palabra de Dios dice que el amor nunca busca lo suyo, el amor nunca se envanece, el amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de estos tres es el amor. Así que las palabras de Dios debemos predicarla con entusiasmo, con gozo y sobre todo predicarla con mucho amor. Si usted no tiene amor para predicar la palabra, no predique. No predique sin amor. ¿Qué yo quiero decir con esto? Es que debemos de mantener ahí esa postura en nosotros. Debe de estar siempre firme. ¿Firme en qué? Firme en el Señor. Firme en quien nosotros hemos creído. Si nosotros nos fijamos, cuando los primeros apóstoles o los primeros cristianos, aleluya, después del día del Pentecostés, Hechos capítulo 2, cuando comienza el avivamiento de la iglesia, ¿cuántos se levantaron en contra de los apóstoles
donde ellos tuvieron que correr a veces y esconderse. Pero ¿qué va? No le valió, aleluya, que se puedan esconder, como quiera fueron atrapados, fueron agarrados y le dijeron que no pueden predicar en ese nombre, en el nombre de Jesús. Pero los apóstoles tenían una postura en medio de esa crisis que estaban viviendo. Tenían una postura firme en el Señor, y ellos en medio de todo esto le dijeron: es necesario que nosotros obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Jesús le dio a entender a los apóstoles que ellos tenían que tener una postura firme y que vivieran lo que Él le había dicho, que aún venga lo que venga, Él iba a enviarle consolador. El Espíritu Santo iba a estar con ellos ahí en esos momentos difíciles. Y fíjense que Pedro fue preso, pero el Señor le envió un ángel para que desate la cadena de Pedro y lo regrese nuevamente, porque había una misión. Y cuando Dios tiene una misión con un hombre o con una mujer, no importa que el diablo se levante, no importa que el orden mundial se levante, oh gloria, porque el Dios Todopoderoso está con ellos. Por eso es que yo vengo con esta pregunta en este día de hoy: ¿cuál es tu posición en medio de un mundo en crisis? Este mundo de hoy, estamos viviendo en una crisis fuerte mundial, donde los presidentes, donde los políticos a veces no saben qué hacer y todo el mundo está turbado. Y el único que tiene el poder y la autoridad, y quien tiene, aleluya, todo esto para sanar y calmar esta tempestad, es Jesús, el Hijo de Dios. Y por eso es que la palabra de Dios dice en el libro de Isaías, capítulo 55, en el verso 6, dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Es decir, hay que buscar a Jehová. Hay que buscar el favor de Dios para poder soportar aún lo que va a venir. Porque no solamente vendrá esta pandemia, vendrá otra cosa todavía. Porque la palabra está escrita que en los últimos días, según Mateo 24, iba a haber pestes, que significa enfermedades. Y dice en diferentes lugares. Cuando habla de diferentes lugares, es que estas pestes iba a caer en todo el mundo. Y así está cumplida esa palabra de Dios. Esta peste de la pandemia está en todo lugar, azotando. Entonces, amados hermanos, nosotros como iglesia debemos de mantener nuestra postura. Como dijo el escritor de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No hay otro, como dice Hechos, capítulo 4, verso 12. Porque no hay otro nombre dado a los hombres y bajo el cielo en quien nosotros podamos ser salvos. Solamente en Cristo hay salvación. Solamente en Cristo hay vida eterna. Y debemos de mantener todo el tiempo esa postura, nosotros como iglesia, anunciando el evangelio del Señor Jesucristo y diciéndole a la gente que Cristo viene pronto y que esto es señal de que Cristo viene. Así que, amado hermano, ¿cuál es tu posición en medio de un mundo en crisis? Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz de Dios contigo.